Karen y ya estamos en las fechas próximas a las graduaciones. Podría ser que tú te vas a graduar o vas a acompañar a algún graduado, a lo mejor es tu hermana, tu mejor amiga, alguna prima o alguien que quieras acompañar a la graduación. Por ejemplo, pues yo ya me gradué, pero normalmente en estas fechas acompaño a mis amigos que apenas se están graduando o también a algún familiar. En este video te voy a enseñar los productos y las cosas que tienes que llevar que son esenciales para esa fiesta de graduación, porque lo que muchas veces sucede es que pasan imprevistos o accidentes, entonces uno no viene preparado para ese tipo de cosas, entonces tú puedes sacar tu kit y decirle, oh, te voy a solucionar tu accidente o tu imprevisto que tuviste. Y pues vamos a empezar. El primero, y creo que uno de los más esenciales, es el hilo dental, porque muchas veces después de comer se nos queda la comida entre los dientes y luego cómo te la sacas, y ni modo que estés como con un palillo. Entonces con el hilo dental es muy discreto, además pues sirve para eso y puedes ir al baño, vas después de comer, te limpias bien tus dientes y estás perfecta para las fotos posteriores a la cena. Spray o pastillas para el aliento. No te recomiendo que utilices goma de mascar porque se ve mal que estemos mascando chicle en ese tipo de eventos. Entonces las laminitas para el aliento o también las gotas son súper discretas y además pues claro, tienes que tener muy buen aliento en ese tipo de eventos, entonces hay que estar siempre preparados para eso. Gel antibacterial. Yo sé que muchas veces en ese tipo de eventos nos las pasamos en el baño arreglándonos, viendo si ya nos despeinamos o qué pasó, pero yo creo que algo muy importante es que tengamos las manos limpias. Entonces muchas veces en esos salones el baño queda súper lejos, entonces también en vez de solamente irte a lavar las manos al baño, pues con el gel antibacterial puedes como solucionar cualquier tipo de esas cosas. Y es que además, por ejemplo, a mí no me gusta sentir que tengo las manos sucias, me entra una desesperación, entonces pues el gel antibacterial es súper bueno para eso. Gotas para los ojos. Esta sirve muy bien porque muchas veces o muchas personas, por ejemplo yo, tenemos tendencia a que estamos despiertas durante mucho tiempo o cuando hay como luces, hay calor, los ojos se nos ponen rojos. Entonces es muy fatal salir con los ojos rojos en las fotos, porque además esa foto como que perdura para pues toda la vida. O sea, muchas veces personas se toman esa foto y es súper importante la foto de graduación. Entonces yo creo que es esencial traer gotas para los ojos para blanquearlos. Bálsamo para labios. Muchas veces esas fiestas son en la noche o también son en jardines que son al aire libre, entonces hace frío, hay mucho viento y pues eso la verdad afecta mucho a los labios, y además se tienen que ver perfectos los labios en la foto. Entonces también es muy bueno traer este bálsamo de labios para poderlos hidratar en el momento de la foto, también para que tú te sientas mucho más cómoda y no sientas que se te están partiendo los labios, porque creo que lo importante de esto es que luzcas perfecta o perfecto si eres hombre, también usar bálsamo de labios, pero de esos discretos, no que tienen color ni super brillo. Yo creo que debes de lucir lo mejor posible en ese tipo de eventos. Perfume. Hay perfumes pequeños, no se vayan a traer así su super perfume grandote en la bolsa. Hay perfumes pequeñitos, entonces sí es recomendable que vayan comprando perfumes chiquitos. Solo con que compren uno ya, o sea, les va a servir, porque de verdad este tipo de perfumitos duran mucho porque son como de emergencia. También estos perfumes, si no los venden por separado, luego hay kits. Cuando tú compras el perfume grande, también viene el pequeñito. Entonces es súper importante porque muchas veces se nos olvida ponernos perfume, o también durante toda la noche pues el perfume se va el olor, dependiendo qué tipo de perfume sea. Entonces con este puedes estar como poniéndote y sabes que vas a oler siempre rico. Y además este va a ayudar mucho a alguna de tus amigas por si dice, ay, se me olvidó ponerme perfume. Tú sacas tu bolsita y le prestas tu perfume para que huela delicioso. Polvo translúcido. Esto es esencial porque con el calor, con el baile, de que estamos aquí platicando, caminando de aquí para allá, en la fiesta se nos empieza a poner brillosa. Más la zona T se nos pone brillosas. Entonces en el momento de foto, selfie o cosas así, nosotros parecemos así, salimos súper brillosas. Entonces eso se ve como, pues sí se ve mal, y la verdad para nosotros las mujeres es súper importante lucir bien en las fotos. Entonces el polvo translúcido te va a ayudar. Labial del mismo tono del que traes en ese momento. Por ejemplo, bueno, yo ahorita traigo nude, pero pues a lo mejor en la fiesta utilizas un morado o un rojo, porque muchas veces cuando comemos o estamos tomando
la bebida o cositas así, el labial se empieza a desgastar. Es muy importante llevar tu labial para que puedas retocarte. Esmalte transparente. Muchas veces nos va a pasar que accidentes como que se nos rompió la uña o que ya se nos arruinó el diseño de la uña, entonces pues con un poquito de esmalte transparente se puede arreglar eso. También otra cosa mágica que hace esto, muchas veces usamos medias para los vestidos o ese tipo de eventos y muchas veces nosotros por la desesperación llegamos a rasgarlas o a jalarlas. Entonces se llega así como de a romper la media. Eso es un accidente fatal porque además si se rompe un cachito, o sea, durante toda la fiesta se va a ir abriendo poco a poco y ya nos va a quedar la media súper desgarrada. Entonces esto te va a ayudar mucho para eso. Por ejemplo, cuando se te rompa la media, se te hace un hoyito, entonces lo que tú vas a hacer es inmediatamente poner alrededor de ese hoyito, vas a poner esmalte transparente para evitar que se siga jalando y pues nada más te quede el hoyito. Entonces ya no te tienes que preocupar porque termines con una media súper rasgada. Crema de bolsillo. Hay cremas que hay chiquitas, no necesitas llevarte tu crema grande o tu bote grande de crema. Compra una pequeña crema y ya es más que suficiente. Después de lavarte las manos es muy importante que tengas pues la piel humectada o también los codos, cositas así que digas, ay, se me olvidó. La crema es súper esencial. Gel para cabello. Yo tengo un gel pero es muy grande, entonces lo que hago es comprar de estos envases pequeños. Entonces vacío un poco y pues ya tengo gel de bolsillo. Este es muy importante porque pues nos hacen siempre el peinado, ¿no? El super peinado. Y nunca falta que durante la fiesta, mientras estuviste bailando, cosas así, ya se te empezó a caer el cabello, que ya se te salió un pelito de aquí, cositas así. Entonces el gel va a ayudar mucho a fijar esas partes y pues que te sigas viendo espectacular hasta que termine la fiesta. Pasadores. Estos son muy importantes porque nos ayudan mucho con lo que les estaba diciendo del peinado, que si ya no se nos cayó tantito, nos hicieron una trenza y ya se nos desbarató tantito, con uno de estos podemos arreglar fácilmente nuestro peinado y que se siga viendo bien. O también de que nos hicieron un chongo grande, algún recogido bastante grande y pesado, pues conforme el tiempo se va a ir como cayendo. Entonces este tipo de pasadores o este tipo de cositas y herramientas nos va a ayudar mucho para evitar ese tipo de accidentes en nuestro cabello. Cinta micropor o también alguna bandita para heridas. Esto es muy importante porque los zapatos, eso es... Siempre que nos compramos zapatos nuevos, pues normalmente los usas ese mero día, el mero día de la fiesta. Entonces tú no te diste cuenta que te lastimaban de alguna parte el zapato o de enfrente o en la parte de atrás. Entonces es muy importante que traigas estas banditas porque pues muchas veces por ese tipo de dolores es como de nos quedamos sentadas, ya no bailamos porque pues nos está lastimando el zapato, simplemente así. Fuera tacón. Entonces es para que también no te lastimes tanto. Esto es muy esencial para que lleves a la fiesta. Pastillas para el dolor. O que nos dé un cólico, o que tenemos algún dolor del cuerpo o dolor de cabeza. Es importante traer esto porque pues muchas veces por ese tipo de cosas nos arruinamos la fiesta porque es como de estamos de malas y ay, ¿por qué? O sea, el punto es hacer que esta fiesta sea especial, sea perfecta y como siempre lo soñaste. Pero cuidado, no las combines con alcohol porque si no, no tienen efecto, así que si tomas pastillas del dolor, no tomes alcohol. Kit de costura. Este es muy importante que lo lleves y yo creo que también es uno de las más esenciales porque o se te rompe algo del vestido o que se te jaló o algo le pasó a tu vestido o a tu ropa, con esto lo puedes arreglar, que se le cayó un botón, de que se abrió, cualquier cosa, cualquier daño que le haya pasado a tu ropa, con esto lo puedes arreglar. Eso sí, es muy fácil, puedes comprar los kits, los venden en la farmacia o también lo puedes hacer tú con un cartoncito y nada más enredas un poco de hilo del color de tu vestido o de los tonos parecidos. Es muy fácil, nada más pones un poco de hilo sobre el cartón y no se te olvide poner 2 agujas porque si uno se te pierde, tienes otra de repuesto. Y por último, unas tijeras pequeñas. Estas las puedes conseguir en cualquier farmacia o en algún lugar donde vendan cosas para aseo personal, porque esta te puede salvar de muchos apuros. Por ejemplo, si tu vestido se le sale como un hilito, pues con eso lo puedes cortar. Cualquier cosa que necesites cortar, alguna tarjeta que digas en ese momento así de ¿quién trae tijeras? O sea, es como súper importante porque luego muchas veces no las traemos. Entonces
las tijeritas son esenciales. Y listo, estas son todas las cosas, productos que yo te aconsejo que las lleves a tu graduación porque te van a salvar y te van a sacar de muchos apuros. Todas estas cositas son pequeñas, caben muy bien en una bolsita como esta, entonces te fijas, esta lo puedes poner en tu brazo y se ve súper bien, o sea, no necesitas llevar como la super bolsa grandota para poner todas estas cosas, o sea, son muy prácticas y además te van a sacar de cualquier apuro. Es chiquita, entonces cabe muy bien y perfectamente todo. Y para las cosas más chiquitas puedes utilizar estas cajitas. Por ejemplo, estas son de unas pastillas que yo tenía, pero pues ya no, me las acabé. Entonces pues aquí puedes poner los pasadores, puedes poner la lima, puedes poner cositas pequeñas para que no estén sueltas. Y fácil las puedes meter a tu bolsa y no tienes que estar como buscando o diciendo, ay, ¿dónde dejé el pasador? ¿En qué bolsa? Entonces con este fácil puedes encontrar todas esas cositas que traes que son pequeñas para que también no se pierdan dentro de tu bolsa. Y bueno, polinesios, espero que les hayan servido todos estos consejos y tips para que ustedes lleven a su graduación. Recuerden que este es un día pues para ustedes, para festejar el que ya se graduaron, ya sea de la preparatoria o también de la universidad. Entonces pues tenemos que estar perfectos, tiene que ser esa noche perfecta y pues como ustedes lo soñaron. Entonces todo este tipo de cosas o accidentes que pasan, ustedes pueden estar súper preparados para resolver cualquier cosa y ustedes continúan y siguen la fiesta. Excelente. Espero que les haya gustado mucho este video y es que muchos de ustedes me estuvieron pidiendo en las redes sociales que les enseñara algo de graduación y pues dije, a ver, ¿qué les enseño? Peinados, pues ya hay muchos videos de eso. De outfit, ya les enseño uno de cómo se deben de preparar para la graduación. Entonces dije, pues un kit completo de las cosas esenciales que debemos de llevar a este tipo de fiestas. Pongan en los comentarios quiénes de ustedes se van a graduar o van a ir a una fiesta de graduación en los siguientes meses para que sepamos y pues también que utilicen este kit. Y si ustedes conocen a alguien que se va a graduar, pónganle este video en su Facebook y díganle así de, ve este video porque te va a salvar el día de tu graduación y con este te puedes ver perfecta. Entonces pónganselo en su Facebook para que ese graduado pueda verlo y pueda llevar todo este tipo de cosas a la fiesta. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. Les mando un besote. Palomitas y nueces de la India, su favorito chocolate, para que cuando vea su película tome un poco de vino. Su regalo. Ha llegado nuestro gran día, el día de nuestra graduación. Y como siempre queremos estar perfectas para ese día. Yo les voy a dar